tal? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas en la pantalla de Cablevisión. Hoy vamos a hablar un tema que está muy en auge en estos días, puntualmente lo que son los indicadores económicos. Cuando hablamos de indicadores económicos en Argentina sabemos que hablamos de INDEC. Al hablar del INDEC hablamos mucho de los índices de precio a nivel consumidor, del consumidor general, a nivel general, con lo cual es interesante abordarlo por justamente los últimos cambios que ha habido a nivel de Gabinete Nacional, con la salida de Guillermo Moreno del gobierno. Hay que ver cómo evoluciona esta intervención que tiene el INDEC y cómo surge este nuevo índice de precios que están pensando para el primer trimestre del 2014. El actual índice, todos lo sabemos, lo hemos dicho en muchos programas en esta pantalla, está altamente cuestionado por todo el arco político, por el común de la gente, porque sabe que es menos de la mitad de la realidad del supermercado, e incluso por organismos internacionales, que yo creo que la mayor presión, y por esto es el cambio, es por los organismos internacionales de crédito, puntualmente el FMI, que ha hecho una fuerte reclamo, una fuerte crítica a Argentina últimamente, en los últimos años incluso, porque no solamente afecta ese índice, sino una serie de variables, hasta el Producto Bruto Interno, hasta cómo paga o no paga la Argentina a los acreedores. Hay muchos de los bonos que están atados a la evolución del PBI, a la evolución del país, al crecimiento o no del país, y si los índices obviamente están falseados, o no son reales, o no reflejan la realidad económica del país, a nadie le cierra, a nadie le gusta, y obviamente hay penalidades sobre eso. El nuevo índice debuta, como les decía, el primer trimestre del año que viene. Es algo más federal, es más nacional. Ahora vamos a explicarlo un poquito más en detalle, obviamente, y vamos a hacer un paralelismo entre uno y otro y cómo se maneja en otros países, para ver cómo evoluciona y cómo ven, porque hay muchas miradas puestas sobre este nuevo índice, tanto nacionales como internacionales. Entonces, este es un debut muy esperado, y habrá que llegar que llegue el momento como para ver cómo se presenta y cómo refleja o no la realidad económica del país. Antes que nada tenemos que saber o definir qué es un índice de precios. Justamente los índices de precios son indicadores que tienen por el objeto medir las variaciones a través de un tiempo determinado de ciertos productos en cierto lugar, en cierta economía de un país, tanto de bienes o de servicios. Eso es básicamente una definición general, pero cuando uno dice el IPC o el índice de precios, ¿qué es? Es eso, una medición de ciertos bienes y servicios en un tiempo, en un lugar. El INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tiene varios otros índices, además de este, no es solamente esa la única tarea, obviamente tiene muchísimas más tareas y muchísimos más indicadores. El IPC, como le decíamos, el índice de precios internos al por mayor, el índice de precios básicos al productor, el índice de precios internos básicos al por mayor y el índice de costo de construcción, como para nombrar algunos. Hay muchos más, pero queríamos establecer que están todos estos indicadores, más obviamente la evolución del PBI, que también tiene injerencia a estos indicadores, con lo cual es una batería de números y de porcentuales y de variaciones que tiene el país, y de indicadores, nuevamente, para ver cómo evoluciona una economía. Cuando más transparentes, más reales y más fieles a la realidad económica de cada país, mejor va a ser y mejor visto va a ser y mejores decisiones se van a poder llegar a tomar. Con lo cual, dicho esto, pasamos ahora a definirlos en detalle. Como decíamos, el índice de precios actual está altamente cuestionado y por carecer de rigurosidad técnica y no ser real respecto del mercado, respecto del supermercado. Y el gobierno básicamente se vio obligado a cambiar, a evolucionar en este sentido y a presentar este nuevo índice, que en su momento estuvieron en las universidades también trabajando en conjunto, están organismos internacionales, va a haber una revisión de eso desde el FMI ahora próximamente. Con lo cual, este nuevo indicador de precios al consumidor nacional urbano, se va a llamar así, viene a traer un poco más de aire, un poco más de oxígeno y se espera que obviamente sea más real sobre la realidad económica del país. Obviamente va a evolucionar, ¿cómo son más o menos para comentarles qué va a medir? Va a medir la evolución de los precios de una canasta fija de 520 productos de bienes y servicios, tales como alimentos, bebidas, indumentaria,
vivienda, servicios básicos, equipamiento, mantenimiento del hogar, atención médica, gasto de salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento, educación. Muy amplio, muy amplio. La clave también en esto es que va a tener una amplia cobertura territorial. Se elegían ciertas ciudades, obviamente, de todo el país. Son poblaciones urbanas de localidades de más de 5.000 habitantes, con lo cual también habla desde las microeconomías hasta las macro de las grandes ciudades, cosa que en este momento no ocurre. Es más del Gran Buenos Aires, de Capital Federal. Esto va a ser más federal. Espera relevar 200.000 precios aproximadamente de 12.000 comercios ubicados en las principales ciudades de las 24 jurisdicciones de Argentina. Eso lo hace muy federal, van a ser un dato muy fuerte y muy real. Si está bien tomado y adecuadamente y es transparente, con esa amplitud territorial y cantidad de comercios adheridos, va a ser un indicador muy fuerte y muy real. Y obviamente el gobierno busca avanzar un acuerdo, una fidelidad con el Fondo Monetario Internacional, que por el momento ha dado visto bueno. Pero obviamente cuando más transparente sea este indicador va a ser mucho mejor, y la calidad de las estadísticas oficiales sobre la inflación y la expansión del Producto Bruto Interno es lo que más se está buscando y lo que más se está esperando, con lo cual esperemos la salida del indicador. Por otra parte, sabemos que el directorio del Fondo Monetario Internacional, el FMI, analizará el próximo 9 de diciembre, como les decía, que está próximo a expedirse, un informe justamente de estos indicadores, y ya hay un sondeo y unos datos preliminares como para evaluarlo, si bien va a estar vigente el primer trimestre del 2014. Pero va a haber un primer informe en este tiempo, durante diciembre. Es muy esperado ese informe, obviamente, por si es muy crítico, si sirve, si no sirve, si está bien encaminado el indicador. Tanto la titular del fondo, Christine Lagarde, señaló hace pocos días que lo ve como positivo, como una actitud proactiva y colaborativa de la Argentina, que obviamente cuando uno habla de organismos internacionales hay que entender que la misma Argentina participa de estos organismos internacionales. No es que, porque hay toda una tendencia a decir, no, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los deberes hacer? No sé. Hoy por hoy, con el globalizado que está todo el mundo, y la inserción que tienen los países y las relaciones que tienen uno con otros, hay muchas relaciones bilaterales, multilaterales, que los países obviamente tienen que estar en un ambiente colaborativo y de una vara pareja para todo el mundo. No puede ser que si no cada uno haga lo que más le convenga, si bien obviamente tiene una soberanía cada país, pero hay reglas del mercado internacional que hay que cumplir. El trabajo básicamente que se va a presentar y que se está analizando en FMI es la adecuación del IPC nacional y del PBI a los estándares internacionales. Hay un estándar internacional para que pueda ser comparativo todos los países, que todos los países lo aceptan, grandes, chicos, medianos, salvo que prácticamente Argentina y Venezuela, el resto de los países están adecuados o están encaminados en mostrar sus realidades económicas, buenas o malas, y la economía mundial sabrá dónde invertir sus recursos. No es más que eso, porque la necesidad de mostrar esos indicadores es justamente porque hay muchas posibilidades que Argentina tome deuda o tome crédito a tasas muy blandas en el exterior. La primera sugerencia o recomendación que te va a hacer el organismo internacional es decir, bueno, quiero ver tus números, quiero ver tu realidad. Es muy sencillo, es como una persona que va a un banco, pide un crédito y no quiere mostrar recibo de sueldos, o si lo muestra arreglado, lo enmienda, lo tacha y le cambia la antigüedad o el monto final que está cobrando. Es algo lógico, casi lógico, pero bueno, es lo que ocurre en Argentina. Bien, finalmente, por muchos temas que existan en la lista de preocupaciones de los argentinos en este último tiempo, como puede ser el dólar, la inseguridad, la inflación, justamente la inflación no deja de estar en el tercer o cuarto puesto de las preocupaciones más importantes, con lo cual es buen momento para hacer este cambio, si bien demorado, pero bueno, llegó al fin. En este caso, para hacer también un comparativo, la inflación del Congreso, el Congreso Nacional todos los meses presenta la inflación que miden las consultoras privadas, lo presenta el Congreso porque hubo un tema de multas y problemas con la Secretaría de Comercio en su momento. Ahora ya no está ese problema, pero bueno, se sigue presentando así por el momento.
y registró un 2% de inflación en el mes de octubre, la mitad, 0,90 fue la del INDEC, siempre en general es la mitad, un poquito más, con lo cual la variación fue una de las variaciones más altas si comparamos del 2002 al 2013. Durante los últimos 12 meses el aumento promedio de los precios al consumidor subió al 25,9%, se acerca a ese famoso 30 que hablamos en su momento anual, que hablamos en programas anteriores, y que obviamente duplica lo que es el INDEC, y se está alineando un poco a la tasa que está teniendo, a la tasa acumulada de devaluación que está teniendo el dólar respecto al peso, el peso respecto al dólar, del 30%, con lo cual son variables convergentes que están llegando a un mismo escenario, a un mismo nivel del 30%, y es un número elevado como para compararlo. Si vemos también estas relaciones, estos indicadores en el mundo, como ven en esta placa, en la placa siguiente pueden ver justamente que la información de todos los países toma datos oficiales. Entonces, obviamente la Argentina, como la ven ahí en el sexto lugar, en realidad no es sexto lugar, porque la ponen como es la oficial, le ponen al 10,3%, que no es la real. Es la oficial, pero no es la real. El resto de los países sí están, fíjese, el primer país, Venezuela, y estaríamos directamente segundos. Con la inflación actual de Argentina estaríamos segundos y no sextos en este comparativo del índice de precios a nivel mundial. Fíjense que el resto de los países, obviamente, tan elevada inflación como en Venezuela y Argentina, son muy pocos. El resto ya tienen, hasta en muchos lugares hay deflación, que también es un problema, ¿no? Los equilibrios siempre son buenos. No es bueno una alta inflación ni una deflación. Una inflación moderada, controlada y con un incremento de precios y salarios que acompañen, no está mal. Básicamente era eso lo que queríamos comentarles. Espero que les haya servido. Era un tema vigente de estos días y de este tiempo, con lo cual lo que quieran profundizar pueden llamarnos, mandarnos un correo electrónico a info@globalargentina.com.ar, será adecuadamente respondida, y si no, nos vemos en el próximo programa. Gracias.